¿Cuál es el temor más grande de una persona que ora? No es que Dios le diga no. El temor más grande, la agonía más profunda es el silencio. Es la terrible sensación de que nuestras palabras, nuestras lágrimas y nuestras súplicas suben al cielo y se pierden en el vacío. Es arrodillarse con el alma rota y levantarse con la misma carga, preguntándose, ¿me habrá escuchado? ¿Le importará? Esa incertidumbre es la que mata la fe. Esa duda es la que enfría nuestra pasión por la oración. Pero, ¿y si te dijera que no tiene por qué ser así? ¿Y si te dijera que en la palabra de Dios, escondida a plena vista, existe un código espiritual? No una fórmula mágica para manipular a Dios, sino una serie de principios del corazón que cuando se activan juntos, crean una oración que Dios, por su propia naturaleza y por su propia promesa, simplemente no puede ignorar. En la enseñanza de hoy, vamos a descifrar ese código divino, dígito por dígito. Va a entender por qué algunas oraciones parecen rebotar en el techo, mientras que otras atraviesan los cielos, capturan el corazón del Padre y desatan su poder de una manera innegable. Vas a aprender a sintonizar tu oración con la frecuencia exacta del cielo. Lo que estás a punto de escuchar es el secreto para pasar de una oración de duda a una oración de certeza, de una petición tímida a un clamor de autoridad, de la incertidumbre de ser ignorado a la confianza absoluta de ser escuchado. Así que si estás cansado del silencio de Dios, si anhelas orar con la seguridad de que estás moviendo la mano del Todopoderoso, entonces detén todo lo que estás haciendo, porque estás a punto de aprender el lenguaje que el cielo nunca ignora. Comencemos. Hermanos y amigos que anhelan una conexión más profunda con Dios, el título de la enseñanza de hoy es una de las promesas más audaces y para algunos más controversiales que existen. La idea de que hay una oración que Dios nunca ignora. Inmediatamente nuestra mente lógica y nuestra experiencia pasada pueden levantarse para protestar. Hemos hecho tantas oraciones que han quedado en el silencio. Hemos derramado tantas lágrimas que parecen no haber sido escuchadas. ¿Cómo puede ser verdad que exista un código para una oración infalible? Lo primero que debemos entender, y esto es fundamental, es que no estamos hablando de una fórmula mágica para manipular a Dios. No estamos hablando de un truco para forzar la mano del Todopoderoso. Dios es soberano. Él es el rey del universo, no un genio cósmico que está obligado a cumplir nuestros deseos si decimos las palabras correctas. El secreto de este código no se trata de cambiar a Dios porque Él es inmutable. Se trata de cambiarnos a nosotros para alinearnos perfectamente con su naturaleza y con su voluntad, que ya son un sí a nuestro favor. Pensemos en esto de una manera sencilla. Imagina una puerta cerrada con una cerradura muy compleja. Esa puerta es tu milagro, tu respuesta. Tú puedes pasar horas golpeando la puerta, gritándole, tratando de derribarla con tu propia fuerza y no lograrás nada. Pero si tienes la llave correcta, diseñada específicamente para esa cerradura, solo necesitas insertarla, girarla suavemente y la puerta se abrirá sin ningún esfuerzo. El código de la oración no es la fuerza bruta para derribar la puerta, es la sabiduría para usar la llave que Dios mismo nos ha entregado. La buena noticia es que Dios quiere que sus hijos conozcan esa llave. Él no es un Dios que se esconde ni que disfruta con nuestro sufrimiento. Su mayor deleite es bendecirnos. Pero Él opera bajo principios y leyes espirituales que Él mismo estableció. Y la oración que Él nunca ignora es aquella que opera en perfecta armonía con esos principios. Es una oración que resuena con la misma frecuencia de su propio corazón. El fundamento de esta certeza se basa en el carácter mismo de Dios. A diferencia de los seres humanos, Dios es absolutamente fiel a su propia palabra. Él no puede mentir, no puede contradecirse a sí mismo. En su soberanía, Él ha decidido honrar siempre sus promesas y responder a la fe que se apoya en ella. Por lo tanto, una oración que está construida sobre el fundamento de su carácter y de su promesa es una oración que Él mismo se ha comprometido a escuchar y a responder. La Biblia nos da esta seguridad de una manera contundente en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Escucha esta declaración que es una roca para nuestra fe. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. ¡Qué garantía tan absoluta! Tu jefe puede prometerte algo y no cumplir. Un político puede hacer una promesa y olvidarla. Incluso un amigo muy querido puede fallarte, pero Dios no es hombre. Su palabra no es una opinión, es un decreto. Y este versículo nos hace dos preguntas que se responden solas. Él dijo, y no hará. Claro que lo hará. Habló y no lo ejecutará. Claro que lo ejecutará. Su integridad está en juego. Él está más interesado en cumplir su promesa que tú en recibirla. Así que la respuesta a la pregunta inicial es un rotundo sí. Sí existe una oración que Dios nunca ignora. Es aquella que le recuerda su carácter, que le presenta su propia palabra, que se alinea con su voluntad y que se hace desde un corazón que está en la posición correcta delante de Él. No es una fórmula de palabras, es una postura del alma. Es una ciencia espiritual que podemos aprender. A lo largo de esta enseñanza vamos a descifrar dígito por dígito los componentes de este código divino. Vamos a aprender a construir la llave que abre las puertas de los cielos.
Y este viaje no comienza con una técnica ni con una fórmula de palabras que debamos memorizar. Comienza en el lugar más profundo, más fundamental y a menudo más descuidado por nosotros en nuestra prisa por recibir. Comienza con el estado de nuestro propio corazón. Queridos amigos y amigas en la fe, hemos establecido una verdad asombrosa. Sí existe una manera de orar que por la propia naturaleza y fidelidad de Dios, Él nunca ignora. No es una fórmula mágica, sino una llave que encaja perfectamente en la cerradura del corazón de nuestro Padre. Y esa primera llave, el primer y más fundamental dígito de este código divino, no es una palabra de poder ni una técnica secreta. Es una postura del corazón. Es la llave de oro de la humildad. En el reino de los cielos, la puerta de entrada siempre hacia abajo. Para poder subir a las alturas de la comunión con Dios y desatar su poder, primero debemos aprender a inclinarnos. La oración que Dios nunca ignora es la que nace de un corazón que ha renunciado a su propio orgullo, a su propia fuerza, a su propia sabiduría. Es la oración de alguien que reconoce desde lo más profundo de su ser su total y absoluta dependencia de Dios. Pensemos en la parábola que contó Jesús sobre los dos hombres que fueron a orar al templo. El primero era un fariseo, un hombre religiosamente impresionante. Su oración era orgullosa. Se paró firme y prácticamente le informó a Dios de todas sus buenas obras. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Era una oración centrada en el yo. Y Jesús dijo que ese hombre se fue a su casa sin ser justificado. Su oración, aunque elocuente, rebotó en el techo. Pero luego estaba el otro hombre, un publicano, un pecador despreciado por la sociedad. La Biblia dice que él, de pie a lo lejos, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. Su única acción fue golpearse el pecho, un gesto de profundo dolor y arrepentimiento. Y su oración fue muy corta. Dios, sé propicio a mi pecador. Era una oración de total humildad, de cero autosuficiencia. Y Jesús dijo que ese hombre se fue a su casa justificado, perdonado, escuchado. Su oración atravesó los cielos. La humildad es el suelo fértil donde todas las demás gracias de Dios pueden crecer. La fe, la alabanza, la perseverancia son como semillas poderosas, pero si las lanzas sobre el suelo duro y rocoso de un corazón orgulloso, no pueden echar raíz. La humildad es el acto de arar esa tierra dura, de romper los terrones de nuestra autosuficiencia, de reconocer que sin Él no somos nada y no podemos nada. Un corazón humilde es un corazón preparado para recibir. La palabra de Dios nos da una ley espiritual tan clara como la ley de la gravedad. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, leemos, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Detengámonos en estas dos frases. Dios resiste a los soberbios. La palabra resiste es un término militar. Significa que Dios mismo se pone en formación de batalla en contra de la persona orgullosa. Una oración hecha con orgullo no es que no sea escuchada, es que es activamente resistida por el Dios Todopoderoso. Pero la segunda frase es la promesa más gloriosa y da gracia a los humildes. Dios no solo tolera al humilde, sino que le da gracia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios, su poder, su ayuda, su provisión. La humildad, por lo tanto, no es una postura de debilidad. Es la postura que atrae el poder de Dios. Es el imán que atrae la intervención del cielo. Cuando nos humillamos, no estamos perdiendo, estamos activando la fuente de todo poder a nuestro favor. El ejemplo máximo de esto es nuestro Señor Jesús. Siendo el Rey del universo, dice la Biblia que se humilló a sí mismo. Su vida entera fue una demostración de dependencia del Padre. Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Si el Hijo de Dios operó desde un lugar de total humildad y dependencia de su Padre, ¿cuánto más nosotros? El secreto de su poder en la oración era su perfecta humildad. Así que el primer dígito del código que desbloquea los milagros es este. Antes de presentar tu petición, presenta tu corazón. Comienza tu oración reconociendo quién es el grande, santo, todopoderoso y quién eres tú, pequeño, necesitado, dependiente. No es para sentirte mal contigo mismo, es para poner las cosas en la perspectiva correcta, es vaciarte de ti mismo para que Él pueda llenarte de su gracia. Esta es la puerta de entrada. Sin la llave maestra de un corazón humilde y quebrantado, ninguna de las otras llaves del código funcionará. Pero una vez que, como el publicano, nos hemos postrado con esta santa humildad, Dios mismo nos levanta y nos invita a recordar nuestra verdadera posición ante Él. Porque la humildad no es olvidar quiénes somos, al contrario, es lo que nos permite entender nuestra nueva y asombrosa identidad. Y es de esa identidad que se introduce el segundo dígito de este código divino. Amada familia, una vez que nos hemos postrado en el suelo santo de la humildad, una vez que hemos vaciado nuestro corazón de todo orgullo y autosuficiencia, sucede algo maravilloso. Dios mismo, que da gracia a los humildes, nos levanta del suelo, nos limpia las lágrimas y nos sienta en sus rodillas. Y es aquí, en esta posición de intimidad,
donde descubrimos el segundo dígito del código de la oración que Él nunca ignora, y es la clave de la paternidad. La oración más poderosa es la que se hace no desde la postura de un extraño, sino desde la confianza absoluta de un hijo amado. Pensemos en la diferencia. Un extraño que quiere pedirle un favor a un rey poderoso tiene que pasar por un protocolo inmenso. Tiene que pedir una cita, pasar por los guardias, hablar con los secretarios. Se acerca con temor, con formalidad, sin saber si será recibido o si su petición será escuchada. Su esperanza es una posibilidad remota. Así es como muchos de nosotros oramos. Nos acercamos a Dios como si fuera un monarca lejano y ocupado al que no queremos molestar. Pero el hijo del rey no necesita cita. El hijo entra corriendo a la sala del trono, pasa de largo a los guardias y a los generales y se lanza a los brazos a su padre que está sentado en el trono. Su acceso no se basa en un protocolo, se basa en una relación. No se acerca con temor, se acerca con una confianza total porque sabe que ese rey poderoso es, antes que nada, su papá. Su confianza no depende de si se ha portado bien o mal, depende de que él es su hijo y el rey es su padre. Esta es la revelación que transforma nuestra vida de oración. La Biblia nos enseña que cuando recibimos a Cristo, Dios no nos contrató como siervos, nos adoptó como hijos. Recibimos lo que la palabra llama un espíritu de adopción. Éramos huérfanos espirituales, solos y sin derecho. Y Él, el Rey del universo, nos eligió, nos dio su apellido y nos concedió todos los derechos y privilegios de un hijo nacido en su casa. Ya no eres un extraño para Dios, eres de la familia. Por eso la palabra nos enseña que el Espíritu Santo dentro de nosotros no clama, oh gran y distante soberano, clama, Abba Padre. La palabra Abba es una de las palabras más tiernas del idioma arameo que hablaba Jesús. No significa simplemente padre, es el término cariñoso que usaba un niño pequeño para hablar con su papá. Es como decir papá, papito. La oración que Dios nunca ignora es el clamor de Abba, papito, que nace del corazón de uno de sus hijos. Cuando tú oras desde esta revelación, todo cambia. Ya no estás tratando de convencer a un juez, estás hablando con tu papá. Puedes ser totalmente honesto. Puedes contarle tus miedos sin aparentar. Puedes pedirle ayuda con la confianza de que Él, como un buen padre, se deleita en dar buenas dádivas a sus hijos. El enemigo tiembla ante un creyente que entiende esto, porque Él es el huérfano supremo, expulsado para siempre de la familia. Él no soporta ver la intimidad y los derechos que tú y yo ahora tenemos y que Él perdió para siempre. La palabra de Dios nos da esta invitación de forma explícita. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios ya no es un trono de juicio para nosotros, es un trono de gracia. Y se nos ordena que nos acerquemos confiadamente. Esa palabra significa con audacia, con libertad para hablar sin miedo. Es la confianza del hijo que entra a la oficina de su padre sabiendo que siempre será bienvenido. ¿Y para qué nos acercamos? Para encontrar la ayuda que necesitamos justo en el momento en que la necesitamos. El acceso total 24 horas al día, 7 días a la semana. La oración que Dios nunca ignora es la que usa este pase de acceso VIP que fue comprado para nosotros con la sangre de Cristo. Es la oración de un hijo que sabe que tiene derecho a estar ahí. Así que la próxima vez que ores, no empieces con una larga lista de tus fallos. Empieza con una declaración de tu posición. Di en tu corazón: Padre, papito, aquí estoy. No soy un extraño. Soy tu hijo y vengo a hablar contigo con toda la confianza que me da el saber que me ama, que me has adoptado y que esta es mi casa. Orar desde este fundamento lo cambia todo. Así que el código va tomando forma. Comienza con el corazón de un siervo humilde que al mismo tiempo tiene la confianza audaz de un hijo amado. Pero cuando este hijo humilde se acerca a su padre, necesita hablar un lenguaje que su padre ha prometido siempre escuchar y honrar. Necesita un combustible que le dé poder a sus palabras. Y ese combustible es el tercer dígito de este código divino. Amados hermanos, hemos descubierto los dos primeros dígitos del código divino. La oración que Dios nunca ignora nace de un corazón humilde y se eleva con la confianza de un hijo. La humildad nos da el acceso y la identidad de hijo nos da la audacia. Pero una vez que estamos en la presencia de nuestro Padre, necesitamos hablar el lenguaje que Él ha decidido honrar. Necesitamos el combustible que da poder a nuestras palabras. Y ese combustible, el tercer dígito del código, es la fe. La fe es la moneda oficial del reino de los cielos. Es el único medio de intercambio que Dios reconoce. Puedes llegar ante Él con una oración llena de palabras hermosas y elocuentes, pero si no tienes el respaldo de la fe, es como intentar comprar algo con un cheque sin fondo. Por otro lado, puedes llegar con una oración torpe, corta y llena de lágrimas, pero si está respaldada por una fe genuina, es como presentar un cheque en blanco firmado por el Rey del Universo. Dios no se mueve por nuestra elocuencia, se mueve por nuestra fe. Pero es crucial que entendamos qué es la fe. La fe no es un sentimiento positivo, no es cruzar los dedos y esperar lo mejor. La fe bíblica es algo mucho más sólido y poderoso.
La fe es la decisión consciente de creer que la palabra de Dios es más real que nuestras circunstancias. Es una confianza absoluta en el carácter de Dios. Es saber que Él no solo puede hacer lo que prometió, sino que quiere hacerlo porque es un Padre bueno y fiel. La oración de la duda que todos hemos hecho suena así: Señor, si es posible, si tú quieres, ayúdame. Esta oración le da a Dios una salida. Es una oración que se anula a sí misma, porque mientras pide ya está dudando la respuesta. Pero la oración de fe suena completamente diferente. La oración de fe encuentra una promesa en la Biblia y se para sobre ella como sobre una roca. En lugar de decir si puedes, dice: Señor, porque tú puedes y lo has prometido, yo te doy gracias. El enemigo de nuestra alma no le teme a nuestras lágrimas ni a nuestros gritos. Le tiene pánico a la fe, porque la fe es el interruptor que conecta nuestra debilidad con la omnipotencia de Dios. Mientras oramos sin fe, estamos peleando solos. Pero en el instante en que la fe entra en nuestro corazón y en nuestra boca, dejamos de pelear nosotros y es Dios quien empieza a pelear por nosotros. La fe es lo que le permite al poder de Dios fluir a través de nuestra oración y manifestarse en el mundo natural. El Señor Jesús nos dio el secreto de la fe en la oración de una forma tan directa que nos deja sin excusa. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué declaración tan increíble! Analicemos este código. Jesús nos dice: creed que lo vais a recibir en el futuro. Nos da una instrucción mucho más radical. Él nos dice que en el mismo momento en que estamos orando, debemos creer que ya hemos recibido la respuesta en el mundo espiritual. Es un acto de fe en tiempo presente. Creemos ahora y como resultado, la manifestación nos vendrá en el futuro. Es la fe la que trae la realidad del cielo a la tierra. La oración de fe no es pedir para ver, es agradecer porque ya se nos ha dado, aunque nuestros ojos todavía no lo vean. Es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Esto transforma nuestra forma de orar. Si necesitas sanidad, ya no oras diciendo: Señor, por favor, sáname. Buscas la promesa: por su llaga fuimos curados, y oras diciendo: Padre, gracias por mi sanidad. En el nombre de Jesús la recibo ahora por fe. Y le ordeno a mi cuerpo que se alinee con la obra que ya fue consumada en la cruz. ¿Ve la diferencia de autoridad? La primera es la oración de un enfermo pidiendo ayuda. La segunda es la de un hijo sano haciendo cumplir su herencia. Así que el tercer dígito del código es este. La oración que Dios nunca ignora es aquella que está cargada con la dinamita de la fe. Es una oración que no duda del carácter de Dios, que no se intimida por el tamaño del problema y que se atreve a darle gracias por la victoria antes de que la batalla haya terminado. Es la confianza absoluta en un Padre que nunca miente. Pero esta fe tan audaz y tan poderosa no puede ser una fe ciega y caprichosa. No podemos simplemente creer por cualquier cosa que se nos ocurra, como si Dios fuera un sirviente de nuestros deseos. Esta fe tan potente debe tener un fundamento sólido, una dirección segura, un blanco correcto. Y esa dirección que enfoca nuestro poder de fe es el cuarto dígito de este código divino. Hermano, hemos llegado a un punto de poder inmenso. Hemos aprendido a orar desde la confianza de un hijo y hemos cargado nuestra oración con la dinamita de la fe. Parece que ya tenemos todo para derribar cualquier muralla, pero el poder sin dirección es peligroso. La fe, para ser eficaz, necesita un blanco seguro. No podemos simplemente creer por cualquier cosa que se nos ocurra, esperando que Dios obedezca a nuestros caprichos como si fuera un sirviente. La fe poderosa debe estar anclada en un fundamento seguro. Y ese fundamento, el cuarto dígito del código, es la sincronización perfecta con la voluntad de Dios. La Biblia misma nos advierte de esto en la carta de Santiago. Nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esta es una palabra dura pero necesaria. A veces nuestras oraciones, aunque las hagamos con fe, son egoístas. Pedimos el carro nuevo por vanidad, pedimos que una situación cambie para nuestra propia comodidad, pedimos que se haga nuestra voluntad disfrazada de petición espiritual. Y Dios, como un Padre bueno que ve el peligro en el que nos estamos metiendo en su amor, no nos responde. Una oración que nace del egoísmo no tiene respaldo del cielo. La oración más poderosa del universo, la que es absolutamente imparable, es aquella que se convierte en un eco del deseo que ya existe en el corazón de Dios. Piénsalo así. La voluntad de Dios es como un río caudaloso que fluye en una dirección. Cuando oramos según nuestra propia voluntad, es como si intentáramos remar en un barquito en contra de esa corriente poderosa. Es agotador, frustrante y no avanzamos. Pero cuando descubrimos cuál es la dirección del río y alineamos nuestra oración con esa corriente, el poder del río entero se pone detrás de nuestro barquito y nos lleva a una velocidad y con una fuerza que nunca podemos haber logrado solo. Pero te preguntarás, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? No es un secreto tan oculto como pensamos. Primero tenemos su voluntad revelada.
La Biblia está llena de cosas que sabemos con un 100% de certeza que son la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. Es su voluntad que vivamos en santidad. Es su voluntad que perdonemos. Es su voluntad que seamos sanos y libres. Cuando tú oras por cualquiera de estas cosas, estás orando con una confianza absoluta porque estás remando en la misma dirección que el río de Dios. El ejemplo máximo de esta oración de alineación nos lo dio nuestro Señor Jesús en Getsemaní. En su momento de mayor angustia, Él fue honesto con su propio deseo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente sometió su deseo a la voluntad del Padre con la oración que selló nuestra salvación. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa rendición no fue un acto de debilidad, fue la declaración de confianza más poderosa de la historia. Fue decir, Padre, confío tanto en tu sabiduría y en tu amor, que prefiero tu plan antes que el mío, aunque me duela. La palabra de Dios nos da una promesa increíble para cuando logramos orar de esta manera. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, leemos esta garantía y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué seguridad tan gloriosa! Si nuestra petición está conforme a su voluntad, la Biblia nos asegura que Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, entonces podemos saber con una certeza total que ya tenemos las peticiones. La respuesta ya nos fue concedida en el mundo espiritual. La manifestación en el mundo natural es solo cuestión de tiempo. El sí de Dios está garantizado cuando nuestra pregunta se alinea con su corazón. ¿Y cómo conocemos su voluntad específica para nuestra vida? A través de la relación. El secreto es cambiar el orden de nuestra oración. En lugar de llegar a Dios a darle una lista de órdenes, lleguemos primero a preguntarle, Señor, ¿qué quieres tú en esta situación? ¿Cuál es tu perspectiva? Rindo mis propios planes. Ayúdame a querer lo que tú quieres. Y es entonces con un corazón rendido que el Espíritu Santo que vive en nosotros comienza a guiarnos. De hecho, la Biblia nos revela en Romanos capítulo 8, versículo 27, que el Espíritu mismo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Hay una oración alineada sucediendo dentro de ti ahora mismo. Nuestra tarea es aprender a escucharla y a estar de acuerdo con ella. El enemigo tiembla ante un creyente que ha aprendido a orar de esta manera. Porque puede luchar contra la voluntad de un hombre, puede tentar nuestros deseos egoístas, pero no puede hacer absolutamente nada contra la voluntad de Dios. Cuando tu oración se convierte en el vehículo de la voluntad de Dios en la tierra, el diablo no se está enfrentando a ti, se está enfrentando a Dios mismo. Y esa es una batalla que ella tiene perdida. Y cuando nuestro corazón humilde, en nuestra identidad de hijos, comienza a orar con fe la voluntad perfecta de Dios, hay una atmósfera que se crea en nuestro espíritu. Una actitud que envuelve toda la oración y la eleva a un nuevo nivel de poder y de intimidad con el Padre. Esa atmósfera, ese quinto dígito del código divino, es la música misma del cielo. Amada familia de Dios, hemos llegado a un punto de inflexión en nuestra manera de orar. Hemos aprendido que el código de la oración que Dios nunca ignora nace de un corazón humilde, clama desde la identidad de un hijo, se carga con la dinamita de la fe y se alinea con la perfecta voluntad del Padre. Cuando todos estos elementos se unen, se crea una atmósfera en nuestro espíritu, una música que el cielo se detiene a escuchar. Esa música, ese quinto dígito del código divino, es el poder de la gratitud. La mayoría de nosotros hemos aprendido a ver la acción de gracias como el final de la oración. Es el gracia educado que le decimos a Dios después de que nos ha dado lo que le pedimos. Lo tratamos como una nota de agradecimiento que se envía después de recibir un regalo. Y aunque dar gracias después de recibir la bendición es bueno y justo, esa no es la gratitud que desata los milagros. La gratitud que hace temblar al enemigo es la que se da antes de que la respuesta llegue. El secreto que Dios quiere revelarnos hoy es que la gratitud no es el postre de la oración, es el aperitivo que abre el apetito del cielo. Es un arma de fe. Cuando tú, en medio de tu enfermedad, le dices a Dios, Padre, gracias porque tú eres mi sanador, estás declarando con una fe radical que crees más en su promesa que en tu diagnóstico. Cuando en medio de la escasez le dices, Señor, gracias porque tú eres mi proveedor y nunca me desamparas, estás silenciando la voz del miedo con la música de la confianza. La gratitud por adelantado es la manifestación más pura de la fe. Es el lenguaje de un hijo que confía tanto en la bondad de su padre que le da las gracias por el regalo mientras todavía está envuelto. No necesita verlo para celebrar. Sabe que si su padre lo prometió, el regalo ya es suyo. Esta actitud de agradecimiento anticipado confunde por completo al enemigo. Él espera que te quejes, que dudes, que te desesperes. Pero cuando tú respondes a la prueba con un corazón agradecido, su estrategia se desmorona. Pensemos de nuevo en Pablo y Silas en la cárcel de Filipo. Estaban en el peor lugar posible, heridos, encadenados, en la oscuridad, falsamente acusados. Tenían todas las razones del mundo para quejarse. Pero ¿qué hicieron a medianoche? No solo oraron, cantaban himnos a Dios. Sus cadenas no pudieron encadenar su gratitud. Su alabanza en medio de la situación más injusta fue el detonante del terremoto que los liberó.
Ellos no alabaron después del terremoto. El terremoto vino a causa de su alabanza. La palabra de Dios nos enseña que la gratitud es el protocolo de entrada a la presencia de Dios. En el Salmo 100, versículo 4, se nos da esta instrucción clara: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabad de bendecir su nombre. Qué revelación tan poderosa. La llave que abre la puerta principal para entrar a la presencia de Dios es la acción de gracia. Si llegamos a la puerta con un espíritu de queja, de exigencia o de amargura, nos quedamos afuera. La gratitud es la que nos permite cruzar el umbral. Es la que le dice al cielo: no vengo a exigir, vengo a reconocer tu bondad. No vengo a enfocarme en lo que me falta, vengo a celebrar todo lo que ya me has dado. Un corazón agradecido es un corazón que está en la sintonía correcta para recibir más de Dios. La queja nos cierra la bendición, pero la gratitud nos abre de par en par. Además de abrirnos la puerta del cielo, la gratitud también cierra la puerta del infierno. El enemigo se alimenta de nuestra negatividad. Le encanta cuando nos quejamos, cuando murmuramos, cuando criticamos. Esa es su atmósfera, pero no puede soportar estar en un ambiente de gratitud y alabanza. La gratitud genuina es como una luz brillante que obliga a las cucarachas de la oscuridad a huir. Cuando llenas tu casa y tu corazón con la música de la gratitud, el espíritu de depresión, de ansiedad y de amargura no encuentra lugar donde anidar. Por lo tanto, la oración que Dios nunca ignora es una oración envuelta en gratitud. Antes de pedir, agradece. En medio de tu petición, agradece. Y después de pedir, agradece por adelantado la respuesta que ya viene en camino. Haz de la gratitud no un evento, sino el estilo de vida de tu oración. Aunque las lágrimas corran por tus mejillas, que de tus labios brote un gracias, Señor, porque eres fiel. Esa es la oración que Él se inclina a escuchar. Y cuando nos presentamos ante nuestro Padre con un corazón humilde, desde nuestra identidad de hijos llenos de fe, alineados a su voluntad y ahora rebosando de una gratitud genuina, nos falta solo un último dígito, la pieza final que le da a nuestra oración su propósito más elevado, y tiene que ver no con nuestra petición, sino con la motivación última de todo lo que hacemos. Mis queridos hermanos, hemos llegado al dígito final que completa el código de la oración poderosa, a la pieza que lo une todo y le da su propósito supremo. Hemos aprendido a acercarnos a Dios con un corazón humilde, con la confianza de un hijo, cargados de fe, alineados a su voluntad y envueltos en una atmósfera de gratitud. Pero ahora debemos hacernos la pregunta más importante de todas: ¿para qué queremos la respuesta? ¿Cuál es la motivación última de nuestra petición? El sexto dígito del código es el enfoque total en la gloria de Dios. Seamos muy honestos, la mayoría de nuestras oraciones, incluso las más desesperadas, son fundamentalmente egoístas. Y eso no es necesariamente malo, porque Dios, como un buen padre, se interesa por nuestras necesidades. Oramos: Señor, sáname, porque no aguanto más este dolor. Señor, provéeme, porque no soporto la angustia de las deudas. Señor, restaura mi matrimonio, porque no quiero vivir solo. Son oraciones legítimas, pero se quedan en un nivel, están centradas en nuestro alivio, en nuestra comodidad, en nuestro beneficio. La oración que Dios nunca ignora es la que trasciende de nuestro yo para enfocarse en su Él. Es la oración que no solo busca la bendición, sino que busca que esa bendición se convierta en un testimonio que le dé toda la gloria al nombre de Dios. Es un cambio pequeño en las palabras, pero un cambio gigante en la intención. Es dejar de ser el fin de la oración para convertirnos en el medio a través del cual el poder de Dios es exhibido al mundo. Permíteme darte un ejemplo práctico de cómo refinar y potenciar tu oración. En lugar de orar simplemente: Señor, sáname de este cáncer, el creyente que conoce este código ora así: Padre, te pido que me sanes de este cáncer, para que mi vida sea un testimonio viviente de tu poder sanador, para que los médicos que dijeron que no había esperanza reconozcan tu mano, y para que a través de mi sanidad otros que sufren puedan poner su fe en ti. ¿Ve la diferencia? La sanidad ya no es el fin, es el medio con un fin mucho más grande, la gloria de Dios. En lugar de orar: Señor, sácame de esta deuda, la oración del código dice: Señor, te pido que me des una victoria financiera sobrenatural, para que todos vean que tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, para que mi familia aprenda a confiar en ti en la finanza, y para que yo pueda usar los recursos que me des para sembrar generosamente en tu reino. Esta oración le da a Dios una razón mucho más grande que tu simple comodidad para responder. ¿Por qué este motivo es tan poderoso? Porque la pasión número uno de Dios, el celo más grande de su corazón, es la gloria de su propio nombre. Él anhela que su bondad, su poder y su fidelidad sean conocidos en toda la tierra. Cuando tú en tu oración le presentas un plan en el que la respuesta a tu problema resultará en que su nombre sea exaltado, has alineado tu petición con la pasión más grande del corazón de Dios. En ese momento, Dios se vuelve el principal interesado en responderte,
porque su propia reputación está ahora unida a tu testimonio. La Biblia nos da este principio como la regla de oro para toda nuestra vida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, leemos: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comer y beber son las acciones más básicas y cotidianas de la vida. Y si hasta esas acciones deben tener como fin la gloria de Dios, cuánto más nuestras oraciones, que son nuestra comunicación directa con Él. El filtro final para cada petición debería ser: si Dios me responde esto, su nombre será glorificado. Si la respuesta es sí, puedes orar con una audacia y una confianza arrolladora. Esta motivación también es la prueba de nuestra verdadera identidad como hijo. Un hijo inmaduro solo quiere los regalos de su padre para su propio disfrute. Pero un hijo maduro se preocupa por el honor y el apellido de su familia. Quiere que el nombre de su padre sea respetado y admirado por todos. Cuando oramos por la gloria de Dios, estamos actuando como hijos maduros que ya no solo buscan el beneficio de la herencia, sino que buscan honrar el nombre del Padre que se les entregó. Así que te animo a que revises tus oraciones, escucha la motivación detrás de tus peticiones y empieza a añadir esa frase transformadora para que tú seas glorificado. Verás cómo tus oraciones adquieren un nuevo peso, un nuevo propósito y un nuevo nivel de poder. Porque la oración que Dios nunca ignora es aquella en la que Él es el protagonista y el héroe final de la historia. Y ahora que hemos ensamblado casi todos los dígitos de este código divino, un corazón humilde, una identidad de hijo, una fe audaz, una voluntad alineada, una atmósfera de gratitud y una motivación centrada en su gloria a Dios, en su amor y en su santidad, nos recuerda una última condición. No es tanto un dígito que añadimos, sino una limpieza que debemos hacer en nuestro corazón. Una interferencia que puede bloquearlo todo si no tenemos cuidado. Mis queridos amigos que buscan a Dios, hemos llegado al umbral de la revelación completa. Hemos ensamblado pieza por pieza los dígitos de este código divino. Un corazón humilde, una identidad de hijo, una fe audaz, una voluntad alineada, una atmósfera de gratitud y una motivación centrada en la gloria de Dios. Pareciera que ya todo está listo, pero nuestro Padre bueno, en su amor y en su santidad, antes de entregarnos el poder final, nos pide que revisemos una última cosa. No es un dígito que debamos añadir, sino una interferencia que debemos eliminar. Es el obstáculo más común y más poderoso que bloquea las oraciones de los creyentes. Un corazón que se niega a perdonar. Todos hemos sido heridos. Hemos sufrido traiciones, palabras crueles, injusticia. Y la reacción más humana y natural es guardar ese dolor, alimentar el rencor y sentir que tenemos el derecho de no perdonar a la persona que tanto nos lastimó. Nos parece justo. Pero en el reino de los cielos, la falta de perdón no es un derecho, es un veneno. Es una cadena que creemos que estamos poniendo en el cuello de nuestro ofensor, cuando en realidad la estamos amarrando a nuestro propio tobillo, impidiéndonos avanzar hacia la presencia de Dios. La Biblia establece una ley espiritual tan seria y tan directa que debería hacernos temblar. Nos enseña que existe una conexión directa entre el perdón que damos y el perdón que recibimos. Un corazón que voluntariamente se cierra para no perdonar a un hermano interrumpe su propia capacidad de recibir la gracia y el favor de un Padre Celestial que ya nos ha perdonado una deuda infinitamente mayor. No es que Dios nos deje de amar, es que nuestra amargura crea una estática terrible en nuestra línea de comunicación con Él. El mismo Señor Jesús, nuestro Maestro, nos dio esta advertencia solemne. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25, Él nos da una instrucción que está directamente ligada al acto de orar. Nos dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Pensemos en la gravedad de esto. Jesús nos dice, después de orar, consideren si quieren perdonar. Él pone el perdón como una condición que debe ocurrir en el mismo acto de la oración. Es como si nos dijera: antes de que me pidas que abra las ventanas del cielo para ti, primero asegúrate de que no has cerrado la puerta de tu corazón para tu hermano. Es una ley de reciprocidad divina. ¿Cómo podemos pedirle a Dios una misericordia que nosotros mismos nos negamos a dar a otro? Imagina que las bendiciones de Dios son como un río de agua pura que quiere fluir hacia tu vida. Tu falta de perdón hacia una persona es como si tú mismo tomaras una piedra grande y pesada y la pusieras en medio de la tubería que te conecta con ese río. Dios, desde la fuente, sigue enviando el agua, pero esta no puede llegar a ti, no porque Él haya dejado de enviarla, sino porque tú mismo has bloqueado el canal. El acto de perdonar, por lo tanto, no es tanto un regalo que le haces a tu ofensor. Es el acto de quitar la piedra de tu propia tubería para que el río de Dios pueda volver a fluir en tu vida. Es vital que entendamos lo que el perdón es y lo que no es. Perdonar no es sentir que el dolor se ha ido de repente, no es decir que lo que te hicieron no fue grave. No es necesariamente volver a confiar en esa persona o restaurar la relación. Perdonar es fundamentalmente una decisión de tu voluntad, un acto de obediencia a Dios.
Es pararte ante Dios y decirle: Padre, esta persona me debe una deuda de dolor, pero hoy, por obediencia a ti, yo decido cancelarle esa deuda. Ya no se la voy a cobrar más. La suelto de mi cárcel personal y te la entrego a ti, que eres el juez justo. En este mismo momento, con toda seguridad, el Espíritu Santo, que te ama y quiere verte libre, está trayendo a tu mente un rostro, un nombre, una situación. No es para condenarte, es para invitarte a la libertad. No te resistas, no digas todo menos a esa persona. La oración que Dios nunca ignora es la que nace de un corazón limpio, de un canal despejado. Hoy es el día de quitar esa piedra. Hazlo ahí, en el silencio de tu corazón. Di su nombre y dile al Señor: hoy decido perdonar. Un corazón limpio y perdonador es el receptor perfecto para la señal del cielo, la antena perfectamente orientada para recibir las bendiciones de Dios sin estática. Y ahora sí, el código está casi completo. Cada dígito ha sido revelado y nuestro corazón ha sido limpiado y preparado. Estamos listos para ver el cuadro final, para entender cómo todos estos elementos se unen para formar la oración que Dios, en su fidelidad, nunca ignora. Y así llegamos, amados del Señor, al momento de la activación. Hemos descifrado uno por uno los dígitos de este código divino. Hemos limpiado nuestro corazón de la interferencia, de la falta de perdón, preparándolo para una comunicación clara con el cielo. Ahora, vamos a unirlo todo para ver el retrato completo de la oración que Dios nunca ignora. Y descubriremos que al final el código no es una fórmula de palabras, sino la descripción de un corazón. Imaginemos por un momento a un creyente que se acerca a Dios. No llega con la arrogancia de quien exige, sino con la cabeza inclinada y el espíritu rendido en humildad, reconociendo su total dependencia del Creador. Pero al mismo tiempo, su corazón no está encogido por el miedo, sino que se levanta con la confianza audaz de un hijo amado que sabe que está en la casa de su padre y que tiene derecho a estar ahí. Es la combinación perfecta de la reverencia de un siervo y la confianza de un heredero. Cuando esta persona abre su boca, sus palabras no nacen de la duda o de la queja. Su oración está encendida por el combustible de una fe inquebrantable, una fe que ha decidido creerle a las promesas de Dios más que a la evidencia de sus problemas. No pide desde la posibilidad, sino desde la certeza. Y la dirección de su oración no es caprichosa ni egoísta. Ha rendido sus propios planes y ha alineado su petición con la voluntad perfecta de su Padre, buscando no su propia comodidad, sino la expansión de su reino. La atmósfera que rodea a este creyente mientras ora no es de ansiedad ni de urgencia, sino que está envuelta en la música celestial de la gratitud. Su oración es un acto de agradecimiento por adelantado, una celebración de la victoria antes de que sus ojos la vean. Y la motivación final que impulsa cada palabra no es su propio beneficio, sino un anhelo profundo de que a través de la respuesta a su oración, el nombre de su Dios sea exaltado y reciba toda la gloria. Finalmente, las manos que esta persona levanta al cielo están limpias, su espíritu es un canal despejado, porque ha obedecido el mandato de su Señor y ha soltado toda raíz de amargura, caminando en el poder liberador del perdón. Un hijo humilde, con un corazón limpio y agradecido, que pide con fe la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Esa persona, mis amados, es la que tiene la atención total del cielo. Esa es la persona cuya oración resuena en el trono con una claridad y un poder irresistible. Este es el secreto. No es un truco para manipular a Dios. Es el resultado de una relación. El objetivo de esta enseñanza no ha sido darte una nueva técnica de oración, sino invitarte a convertirte en el tipo de persona cuyas oraciones son naturalmente poderosas, porque tu corazón está en perfecta sintonía con el corazón del Padre. Cuando el código está grabado en tu carácter, tus oraciones se convierten en un reflejo de su propia voluntad y él nunca puede ignorar el eco de su propio corazón. Ante un creyente que vive de esta manera, el enemigo está completamente desarmado. No puede acusar a un corazón justificado, no puede intimidar a un hijo confiado, no puede engañar a una mente llena de fe, no puede tentar una voluntad rendida, no puede operar en una atmósfera de gratitud, no puede oponerse a una oración que busca la gloria de Dios. Y no puede encontrar una puerta de entrada en un corazón que camina en perdón. La derrota del enemigo es total. La Biblia lo resume en una frase corta pero explosiva. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. El justo no es un hombre perfecto. Es el hombre que hemos descrito, justificado por la fe y que camina en estos principios. Y su oración eficaz, la oración que contiene los dígitos de este código, puede mucho. Es decir, tiene un poder tremendo para cambiar las cosas. Este pues es el código, no un truco que aprendemos, sino el retrato de la persona en la que el Espíritu Santo anhela convertirnos a cada uno de nosotros. Y ahora que la enseñanza ha sido entregada, que el camino ha sido iluminado,
y que el código ha sido revelado, solo nos queda una cosa por hacer. Debemos tomar esta revelación y convertirla en una decisión. Es el momento de ir juntos a la presencia de nuestro Padre y pedirle que Él mismo grabe este código divino, dígito por dígito, en lo más profundo de nuestro corazón. Te invito a que te unas a mí con un espíritu rendido y hagas tuya esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Rey del universo y Papito nuestro, venimos ante tu santa presencia con el corazón expuesto. Te damos gracias por tu paciencia, por tu amor y por revelarnos los secretos de tu reino. Hoy entendemos que muchas veces nuestras oraciones han sido ignoradas, no porque tú seas un Dios sordo, sino porque nosotros hemos orado con un corazón que no estaba en la sintonía correcta. Pero hoy, Señor, queremos cambiar. Te pedimos perdón por nuestro orgullo, perdón por todas las veces que nos hemos acercado a ti como si mereciéramos algo, exigiéndote llenos de nuestra propia justicia. Hoy nos despojamos de toda autosuficiencia, nos postramos en humildad, reconociendo que sin ti no somos nada, no tenemos nada y no podemos nada. Aceptamos que tú eres Dios y nosotros tu siervo. Y desde este suelo santo de la humildad recibimos la identidad que tú nos has dado en Cristo. Ya no nos acercaremos a ti como extraños temerosos, sino con la confianza audaz de tus hijos amados. Te damos gracias porque nos has adoptado y ahora podemos clamar Abba Padre. Oramos para que la revelación de tu paternidad inunde nuestro ser y que cada oración que hagamos de ahora en adelante nazca de la seguridad de que nuestro buen papá nos escucha. Señor, arranca de nosotros toda raíz de duda y de incredulidad. Aumenta nuestra fe. Queremos ser de esos que te creen a ti por encima de las circunstancias, que llaman a las cosas que no son como si fuesen. Y en esa fe rendimos completamente nuestra voluntad a la tuya. No más lucha por nuestros propios planes, no más frustración por nuestros caprichos. Que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se convierta en el deseo más profundo de nuestro corazón. Te consagramos nuestra actitud, Padre. Quita de nosotros el espíritu de queja y llénanos hasta rebosar con espíritu de gratitud. Enséñanos a darte gracias no solo por las respuestas, sino en medio de la prueba, sabiendo que tú estás obrando. Y te pedimos que purifiques la motivación de nuestras oraciones. Que nuestro anhelo final no sea nuestro propio bienestar, sino la gloria de tu nombre. Que cada respuesta a nuestras oraciones se convierta en un testimonio que haga que el mundo se pregunte qué Dios tan grande es que ellos tienen. Y finalmente, Padre, hacemos lo más difícil. Traemos ante tu altar a cada persona que nos ha herido, cada ofensa, cada traición. Y por un acto de obediencia a tu palabra, decidimos soltarlo. Los perdonamos, cancelamos su deuda. Limpia nuestro corazón, Señor, de toda raíz de amargura. No permita que la falta de perdón siga bloqueando nuestra comunicación contigo. Ahora, Padre, con un corazón humilde que se sabe, hijo, lleno de fe, rendido a tu voluntad, agradecido, buscando tu gloria y caminando en perdón, nos presentamos ante ti. Te pedimos que grabes este código divino en lo más profundo de nuestro espíritu. Enséñanos a vivir y a orar de esta manera, para que nuestra vida sea un canal abierto por donde tus milagros, tu poder y tu gloria puedan fluir sin cesar. Lo pedimos y lo recibimos con fe en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado Hijo del Rey, amigo de Dios, el código ha sido revelado. El misterio del silencio de Dios ha sido confrontado con la luz de su propia palabra. Las llaves que abren las puertas de los cielos y que desatan el poder de una oración que nunca es ignorada habrán sido puestas en tus manos. Ya no tienes por qué acercarte a Dios con la duda de un huérfano. Hoy has sido equipado para orar con la certeza de un heredero. Ahora ve y ora diferente. Deja atrás para siempre la oración tímida que nace del miedo y de la incertidumbre. Levántate cada día con la seguridad de que no eres un extraño golpeando a una puerta lejana, sino un hijo amado entrando a la sala del trono de su Padre. Usa el código. Acércate con humildad, con fe, con gratitud, con un corazón perdonador, alineado a su voluntad y buscando su gloria. Recuérdalo siempre, no estás tratando de convencer a un Dios reacio, estás alineando tu corazón con un Padre que anhela desesperadamente bendecirte. Y si has recibido este código divino en tu espíritu, si has tomado la decisión de transformar tu manera de orar, te invito a que lo selles con una declaración de fe. Primero, haz que tu voz se escuche en la tierra como sabes que ahora se escucha en el cielo. Ve a la sección de comentarios y escribe esta poderosa declaración de tu nueva realidad. Amén. Mi oración tiene un código y Dios me escucha. Que tu comentario sea un monumento de fe, un recordatorio para ti y un testimonio para otro de que has pasado a un nuevo nivel de autoridad en tu oración. Segundo, piensa en la cantidad de creyentes sinceros que están a punto de renunciar porque sienten que Dios no los oye. Tu me gusta este video es como una señal de luz que ayuda a que este mensaje los encuentre.
Y cuando lo comparte no está solo enviando un video, está entregándole a alguien la combinación de la caja fuerte que puede cambiar su vida. Y finalmente, si tu espíritu tiene hambre de seguir descifrando los códigos del reino y de crecer en poder y autoridad espiritual, suscríbete y únete a esta comunidad de creyentes que no se conforman con menos de lo que Dios tiene para ellos. Gracias por tu fe para recibir esta palabra. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve. Que el Señor te dé un corazón humilde para postrarte y la fe de un hijo para reclamar tu herencia. Que cada palabra que salga de tu boca esté alineada a su voluntad y envuelta en gratitud. Y que nunca más, ni por un solo día de tu vida, vuelvas a dudar de que tu Padre te ama, te oye y siempre, siempre responde. Permanece en su presencia